Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver el osciloscopio. Esto se ve en la carrera de Ingeniería Eléctrica, en un laboratorio de eléctrica que se hace para entender un poquito más cómo funciona. Yo cuando lo vi me encantó, es realmente apasionante, por lo menos para mí, entender cómo con los electrones se puede mostrar la imagen, ¿no? Así que bueno, los invito, espero que también les guste, denle me gusta y comenten lo que quieran. Está fijo en ese lugar de la pantalla. Si yo le aplico una tensión, fíjense que varemos ahí donde dice botón. Ven que ese punto sube. Ese punto sube. Si invertís la polaridad, puedes invertir los dos cables que están ahí rojo y negro. Un poquito para acá. Va para abajo, es lo que acabo de decir. La placa positiva está abajo. Bueno, amigas y amigos, acá les traigo la teoría de cómo funciona el osciloscopio y tenemos que entender cómo funciona el diodo de vacío. Básicamente, miren esta imagen. Bien, si quieren pueden poner pausa y leer, pero tenemos un ánodo que tiene carga positiva y el cátodo carga negativa. Bueno, ¿qué pasa? Hay una fuente, ¿no? Esto sería fuente de continua, donde el ánodo siempre va a ser positivo, el cátodo negativo. Es como una batería, por ejemplo, ponen dos cables, listo. Ahí tenemos la parte positiva y la negativa. ¿Qué pasa? El cátodo, la parte negativa, se la calienta. Pero es un tubito que tiene unos materiales donde al tener ese calor va a despedir electrones. Con carga negativa son siempre los electrones. Bien, acá pueden leer, poner pausa. Y acá tenemos, esto es el tubo de rayos catódicos donde tenemos el cátodo, acá se ve cuando es calentado, y el ánodo, que serían, acá tenemos estos, ánodo 1, ánodo 2. La grilla 1 tiene carga negativa y bueno, acá pueden leer para qué sirve, como para que tenga más enfoque, etc. Pero los electrones pasan por esos tubitos. Después de pasar por esos tubitos pasan por estas dos chapitas verticales y otras dos chapitas horizontales. Y acá está la pantalla que tiene un material que cuando chocan los electrones se produce ese brillo medio verdoso, que ahora lo vamos a ver. Después acá hay más explicación de ya cómo es todo el osciloscopio, porque tenemos el tubo, pero además tenemos el circuito del osciloscopio, donde se le van a aplicar distintas tensiones. Bien, y acá estamos viendo. Lo que vamos a ver en la pantalla va a ser la resultante de una composición de dos funciones, o sea, de dos tensiones que van a estar bien como compaginadas, que arranquen al mismo tiempo, porque si no lo hacemos se vería todo un lío de imágenes. Y acá quería mostrarles con nuestro amigo el Pain cómo los electrones van a pasar, y en estas placas tenemos, por ejemplo, corriente positiva y negativa. Si ponemos más tensión, el electrón va a chocar más hacia la derecha. Si invertimos la polaridad, se va a ir para la izquierda, porque siempre los electrones se ven atraídos por la carga positiva. Entonces, si tenemos en la horizontal también positivo arriba y negativo abajo, bueno, el electrón va a chocar más arriba cuanto más tensión le pongamos. Si no hay tensión, se va a dar un puntito. Pero eso es en corriente continua. En corriente alterna, que es la que vamos a ver nosotros, es una alternancia siempre de positivo, negativo, negativo, positivo. O sea, estas dos placas van a tener positivo, negativo y negativo y positivo. Van a intercalar 50 veces por segundo eso. O más, o lo que queramos hacer, porque nosotros podemos variar la frecuencia. Entonces tenemos una frecuencia de batido y al mismo tiempo tenemos una tensión mayor o menor. Entonces la tensión va a hacer que esa forma de onda sea más alta o más baja. Y el brillo creo que era con la corriente, o sea, con el flujo de electrones, ¿no? Y ¿qué más? Entonces, ¿qué pasa? La corriente en las placas horizontales va a hacer esto, que los electrones hagan como un barrido, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, 50 veces por segundo. Y en las placas verticales van a generar que en la pantalla los electrones choquen para arriba y para abajo también, 50 veces por segundo van a hacer esto, tac, tac, tac.
se ve como hago con el lápiz, y hacer así y así al mismo tiempo va a generar que se visualice esto, la forma de onda. Pero para que veamos como que esa forma de onda está estática, que en realidad va a estar en movimiento, los electrones van a estar chocando permanentemente, millones de electrones, tenemos que hacer que estas placas y esta arranquen al mismo tiempo. Y si podemos hacer un desfasaje entre las dos placas, milésimas, micronésimas de segundo de ese desfasaje, bueno, vamos a ver otras imágenes, pero para que se vea bien la onda, es esto. Entonces la altura la da el voltaje. Si hay menos voltaje se va a ver esto un poco más achatado, ¿no? Y si por ejemplo en esta ponemos 50 batidos por segundo o hertz, se llama técnicamente, y acá ponemos por ahí 100, y entonces vamos a ver por ahí otra cosa, capaz se puede ver así, ¿no? Podemos ver una onda, o sea que se duplica. Y bueno, eso es un poco la explicación, por ahí es complejo de entender, pero básicamente es eso, es un flujo constante de electrones que con estas placas los electrones se van a ver atraídos, ¿no? Porque por la placa positiva siempre, pero si esa placa intercala varias veces esa polaridad, bueno, ahí vamos a estar viendo el dibujo, ¿no? O sea, porque nosotros la corriente alterna, por ejemplo en las casas, es de 50 vatios por segundo a 220 volts de diferencia de potencial, ¿no? Ahora vamos a ver un poco las imágenes en el laboratorio. El otro eje le aplico una tensión continua también. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con variando la tensión? Se va para un lado. Si invierto la polaridad, se va para el otro. Entonces, las otras dos placas me dan la posibilidad de generar el eje X. El eje X. O el eje Y o el eje X. Según ponga polaridad positiva o negativa, abro el eje X, o positivo negativo, negativo positivo, abro el eje Y. No lo busqué, uno sincroniza con el otro. En este caso la triangular. Si yo le cambio la simetría, ven la simetría que es, genero más parecido a lo que está ahí, o sea, si yo compongo en una imagen en el eje X pongo una onda senoidal y sincrónica en el mismo instante del tiempo arranque otra onda senoidal en el eje Y, me da una circunferencia. Fíjense, de ellas empiezo a tener otras formas de onda. Por ejemplo, esta ahora es 2 veces la frecuencia de esta. Si ustedes miren el número, este número es la mitad de este. Y así sucesivamente. Son las figuras de Lissajous que puedo tener más picos. Lo mismo puedo hacer variando esta frecuencia y obtengo también las famosas figuras de Lissajous que, bueno, tienen. Ahí está la mitad de esta.